Bienvenidos a uno de los primeros episodios de este programa, Sorry Not Sorry, the podcast, en el cual el día de hoy vamos a estar analizando el libro Ya te dije adiós, ahora ¿cómo te olvido?, del autor Walter Rizzo. Algo interesante que tiene este libro es que aquí en su portada dice: una guía para sacarse al ex de la cabeza y del corazón. Otra de las cosas muy interesantes que tiene este libro es que es un libro muy cortito, de una lectura bastante sencilla, bastante rápida, pues tiene solamente 126 páginas esta edición, que fue la que yo leí, la edición digital. Uno de los aspectos a destacar de este libro es que, debido a que es muy corto, solamente cuenta con 14 capítulos. Dentro de estos 14 capítulos nos vamos a encontrar con técnicas de autocontrol, consejos, análisis de situaciones por las que muchas personas pudiesen estar pasando al momento de terminar una relación, ya sea de pareja, ya sea apenas en un noviazgo, ya sea de amistad. Pero también nos vamos a encontrar con frases que nos permiten reflexionar acerca de nuestro actuar o acerca de nuestra actual situación por la que pudiésemos estar atravesando. Durante la introducción del libro se nos dice que algunas relaciones afectivas pueden marcarnos como si fueran fuego. Y también se nos hace una pregunta que me parece fundamental y que me parece de mucho peso. Pues dice: ¿cómo superar la ausencia de quien fue vital para nuestra vida amorosa? Pero alguna vez, platicando con una psicóloga, me dijo algo que hasta la fecha no se me olvida y que yo creo que nunca lo voy a olvidar. Me hizo una pregunta aún con más peso, muy reflexiva, y sobre todo que me hizo replantearme muchas situaciones. Y la pregunta que me hizo esta psicóloga fue: ¿en realidad hay personas que merecen ese título? ¿Hay personas o habrá personas que puedan tener o que nosotros mismos les estemos dando esa responsabilidad de decir fueron vitales para nuestra vida? Y no solamente para nuestra vida amorosa, sino para nuestra vida en general. Creo y me parece que es una muy buena pregunta para reflexionar, y sobre todo para darnos cuenta que a veces le estamos dando mucha más responsabilidad y mucho más peso en nuestra vida a personas que tal vez no lo merecen y que realmente no tendrían por qué hacerse cargo de nuestra propia felicidad. Y regresando a la pregunta que nos hace el autor en la introducción del libro, que dice así: ¿cómo superar la ausencia de quien fue vital para nuestra vida amorosa? ¿Realmente se podrá olvidar? ¿Se tratará de olvidar? ¿O se tratará de ignorar su existencia? ¿O de desconocer ese vínculo que alguna vez se llegó a tener o que en dados casos aún se tiene? Desde mi propia perspectiva, me parece que para poder superar una relación amorosa, o más aún a una persona, se trata de poder recordar sin dolor, que es muy parecido a lo que nos dice Walter Rizzo en su libro. Él habla sobre el olvido emocional, que no quiere decir que nos quedemos sin afecto, o sin emociones, o sin sentimiento. Yo creo personalmente que a lo que él se refiere es a tener solamente un recuerdo cognitivo, mas no emocional, sobre todo para que estas emociones no nos lleven por caminos desadaptativos, o en este caso caminos negativos, por los cuales pudiéramos buscar alternativas en las cuales por medio del dolor quisiéramos hacernos notar, o quisiéramos, pues en algunos casos, como es muy conocido, pues llegar hasta hacernos daño debido a reacciones químicas, a reacciones físicas que pudiésemos estar teniendo. Y sobre todo me refiero a hacernos daño no en un sentido literal y físico, sino emocional, o buscar vías de autodestrucción, etcétera, ¿no? De, no sé, poder agarrar vicios por ahí, como mucha gente lo hace, que claro, cada quien sabe cómo llevar sus duelos, cada quien sabe cómo afrontar las pérdidas que va teniendo durante la vida. Pero algo muy importante de lo que habla el autor
Se trata de aceptar una pérdida, pero ¿cómo voy a aceptar una pérdida? Algo que en su momento dolió muchísimo, pues desvinculándome de esa persona, desligándome de aquel o de aquella persona que ya no está más en mi vida. Ya que sí, tal vez la persona ya no está en mi vida, pero estoy dispuesto a afrontar esa pérdida. O tal vez como en alguno de los capítulos se plantea esta cuestión, esta incógnita de alimentar una esperanza inútil. ¿Voy a hacer algo? ¿Voy a tener acciones para que el otro regrese? Y todo esto lo plantea Walter Rizzo en su libro. Nos dice que incluso hay quienes llegan a consultar a brujos, adivinos, etcétera, estas cuestiones más mágicas, de tipo más mitológico, para hacer que el otro regrese. Otras de las cuestiones que nos plantea el autor aquí y que nos recomienda evitar hacer es cuando pues algunas personas llegan a fabricar encuentros fortuitos con sus exes, o que si lo llaman para saludar o decir, ay, es que el teléfono se me marcó solo. Yo les pregunto a ustedes, a los que me escuchan, en caso de que hayan pasado por una de estas rupturas, ¿lo han hecho? O peor aún, indagar sobre su nueva relación o sus actividades amorosas después de haber cortado. Todo esto es fácil hacerlo durante estos tiempos porque hay algo que todos tenemos al alcance de la mano, y pues son las redes sociales, ¿no? Estar ahí revisando el perfil, viendo qué hizo, viendo si ya se escribió con tal. Entonces, son cosas que pues el autor nos recomienda no estar haciendo, porque pues algo muy importante con lo que todos debemos de contar y de tener como base es la dignidad. Y él incluso en su capítulo 3 lo titula de esa manera: la dignidad por encima de todo. Se le da mucho peso a esta parte de la dignidad, debido a que si yo no me respeto, ¿quién más me va a respetar? ¿Es responsabilidad de los demás respetarme nada más porque sí? ¿O me debo de dar a respetar? Y más en una relación. Si yo, como coloquialmente se llega a decir, me arrastro en una relación, ¿qué voy a esperar a que el otro haga conmigo después de demostrarle que estoy dispuesto a llegar hasta el suelo por él o por ella? ¿Será beneficioso? ¿Será positivo para esta historia de amor que quiero construir? ¿O será todo lo contrario? Y tal vez sí, parezcan palabras muy hirientes, parezcan palabras muy fuertes, pero ¿de qué manera tengo que realizar este análisis? ¿De qué manera realmente me voy a lastimar más? ¿Si permito y hago todo porque la otra persona esté conmigo? ¿O sería mejor evitar todo este sufrimiento, todo este dolor de estar haciendo lo que el otro quiere? Porque finalmente le estaríamos dando muchísimo poder al demostrar esta parte de decir, eres todo para mí, sin ti yo me muero. Pues realmente no, y nos lo dice el autor, sí, la persona se va, y sí, va a doler, pero debemos de tener autocontrol y aprender a resistir toda esta parte de querer llamarle, querer estar ahí tal vez buscándole, etcétera. En realidad creo que este libro es muy bueno, tal vez como una pequeña orientación para irme dando cuenta de qué acciones he realizado y qué acciones no han sido beneficiosas para mí como persona. Ya no tanto en la cuestión de relación, en la cuestión de pareja, sino a veces hay que ser un poquito egoístas y ver primero por el bienestar, tanto físico, mental y sobre todo emocional, de uno mismo. Y sobre todo creo que hay que tener muchísima apertura para este tipo de lecturas, para este tipo de libros, que más que ser de autoayuda, como muchas personas lo llegan a ver, realmente no nada más se quedan en la autoayuda, porque pueden ser un punto de inflexión en la vida de algunas personas para que comiencen a buscar ayuda profesional para poder superar diversas situaciones de vida que les pudieran estar generando conflictos y que les pudieran estar llevando a tener una vida no productiva, y tal vez más que no productiva,
incómoda en cuestión de relacionarse, incómoda en cuestiones de emociones, etcétera. Y sobre todo lo vuelvo a mencionar para identificar qué acciones hemos tenido y qué acciones pueden ser más negativas que positivas. Incluso dentro del mismo libro nos llega a hablar de técnicas que llegan a utilizar ciertos terapeutas y que pueden ser muy beneficiosas en el caso de estar pasando por una ruptura o por una separación. Es un libro que sí recomiendo muchísimo, de verdad no les toma más de 2 semanas leerlo, ya que vuelvo a repetir, apenas y tiene duración de 126 páginas, y pues para quien tenga apertura y quiera aprender nuevas cosas, pues este libro le servirá. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Sorry Not Sorry the Podcast. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, compártanlo. La idea es ayudar a las personas, la idea es llegar a mucha gente, compartir diversos temas, vivencias, etcétera. De igual forma hay apertura para que propongan temas, para que propongan muchísimas cosas que se pueden llevar a cabo. En un futuro esperamos poder tener algunos invitados. Y pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana en su programa Sorry Not Sorry, The Podcast.